hasta que se hace manifiesto a través de la palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Y por eso cuando pensaba en este cántico, yo le decía al hermano, vamos a cantar ese cántico porque cuando vamos a recibir la palabra, porque precisamente el Señor está hablando a nuestras vidas ahora a través de su palabra. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Es a través de la palabra. Entonces hoy usted se dispone allí en su corazón a recibir lo que Dios quiere decirle a través de la palabra. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Ah? Pero levante su Biblia, sí. La Biblia aquí. Qué bueno, gloria a Dios. No es que la del celular no sirve, no estoy diciendo que no sirva. Pero acostúmbrese a traer su Biblia física. ¿Por qué? Repito, no es las mismas palabras que usted encuentra aquí en esta Biblia en físico, con papel, la va a encontrar en su celular, ¿no? Es más, la del celular tiene más bondades. Allí puede tener en una misma pantalla diferentes versiones de la Biblia y puede comparar. Si está conectado al internet, puede buscar la definición de una palabra, esto, aquello. Es muy práctico, sí. Pero cuando estamos en una meditación, una predicación, un mensaje, escuchando palabra del Señor, necesitamos concentrarnos. Y a menos que usted quite los datos de su celular, si está en su celular leyendo, le va a llegar una notificación. Llegó el gas. ¡Ay, llegó el gas! ¿Ah? Y se alegra y lo desconecta, lo desenchufa, ¿ves? Porque llegó el gas y usted está esperando el gas, ¿verdad que sí? ¿Ah? Y es importante, claro que sí, yo no estoy diciendo que no, ¿ves? Le llega una notificación y dice, pásame tu pago móvil, y le da así un interés, ¿verdad? ¿Qué será que me iban a regalar? Pásame tu pago móvil. No ha leído, pero le llegó, se desconecta, se desconcentra. Entonces lo mejor, hermano, es que usted se despegue de allí de su celular y se conecte con la palabra aquí la palabra. ¿Ah? Amén. Y hablando de desconectarse del celular, agarre su celular y lo coloca en modo avión, por favor. O modo tren, modo no suene, lo apaga o le quita los datos, haga algo para que mientras estamos hablando palabra del Señor, no suene, no nos interrumpa. Claro, hermana, tranquila. Y yo entiendo, hay unos hermanos, mire hermano, lo que sucede con nuestros ojos. Hay algunos hermanos que ya ni los lentes le ayudan. Entonces con el celular usted logra agrandar y ver grandoto. Yo entiendo todo eso. Pero lo que le estoy diciendo en función de algo que ocurre normalmente. Por eso le dije, a menos que usted se desconecte de los datos y no le va a llegar ninguna notificación, bueno. Pero lo mejor es cargar la Biblia en físico. Amén. Esta mañana quiero que compartamos una palabra del Señor en un libro pequeñito, pero no porque sea pequeñito, es menos importante porque es palabra de Dios. En un libro que solamente tiene un capítulo en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Judas. Así que ubíquese allí, carta del apóstol Judas, exactamente antes del Apocalipsis. Hoy sí, claro, como todo el tiempo les ayudo. Carta del apóstol Judas. Como tiene un solo capítulo, no le voy a decir capítulo tal porque tiene un solo capítulo. Vamos a leer el versículo 4, el 10 y el 11. Pero usted tiene la tarea en casa de leer la carta completa, Judas completo, para que entienda qué viene enseñando Judas por revelación del Espíritu Santo al escribir esta carta, cuál es el propósito. Nosotros vamos a leer exclusivamente el versículo 4, el versículo 10 y el versículo 11 de esta carta de Judas. A propósito de dos cosas que tenemos
cercanas y que tenemos hoy en conmemoración. Hoy, como congregación, conmemoramos la Cena del Señor, dijo el Señor Jesucristo, para recordar y anunciar, para recordar la muerte y la resurrección. Eso tiene un propósito para la iglesia, eso tiene un propósito para sus hijos. ¿Qué significa conmemorar? ¿Qué significa recordar? Y dentro de unos escasos 10, 12 días se celebra a nivel nacional e internacional lo que comúnmente se conoce como la Semana Santa. Que a mí en lo particular, como nosotros no podemos entender el porqué de algunas cosas, yo en lo particular creo que para el creyente las 52 semanas del año deben ser santas. Sin embargo, entiendo que la razón sea no santo por nosotros, sino santo por el evento, que aunque históricamente no es esa semana en el calendario, pues en algún momento fue. Llegado a esa etapa, a ese tiempo, ¿no?, cercano, comienzan las televisoras, la radio, las iglesias a recordar y a pasar películas de la pasión de Cristo, conmemorar, recordando el sufrimiento de nuestro Señor. Y yo me pregunto, para la vida de todo creyente, yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros recordamos el sacrificio de Cristo en nuestra vida sin necesidad de que sea el día de Santa Cena o el día o los días de Semana Santa? ¿Cuántas veces, haga usted memoria, cuántas veces usted recuerda el sacrificio que hizo Cristo por usted, por mí? Porque recordar el sacrificio que hizo el Señor por nosotros es amar ese sacrificio, pero es honrarlo. Porque cuando uno ama, honra. Cuando uno honra, respeta. Cuando uno respeta, obedece. Y el problema, hermano, es que nosotros se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros. Y aún ni las mejores imágenes que podamos ver, bien sea en video o en fotografía, puede acercarnos remotamente a lo que Jesucristo sintió en su momento de pasión, muerte y resurrección. Nada nos acerca siquiera un poco a entender o a saber qué sintió el Señor. No. La explicación bíblica nos da una imagen, nos genera una versión de la historia, pero no podemos comprender lo que Él sufrió. No lo podemos comprender. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque nuestros frutos dicen que no estamos entendiendo lo que el Señor hizo por nosotros. Eso lo dice nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser. Y cuando digo nuestra, estoy hablando de nosotros como seres humanos, estoy hablando de la humanidad. Bien decía mi hermana Félida en su escrito A mi manera, que cada quien quiere acercarse a Dios, incluyendo en la iglesia del Señor, cada quien quiere acercarse a Dios a su manera. Pero no es a mi manera que yo tengo que hacer las cosas. Y el apóstol Judas escribe acerca de una problemática que se está incorporando en las iglesias. Y él denuncia esta problemática y dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay una denuncia que el apóstol Judas está haciendo y es que han entrado encubiertamente. ¿Qué significa que hayan entrado encubiertamente? Que hay un doble propósito. No solo son espías, fueron llamados a hacer algo de lo cual la naturaleza de la iglesia no fue descrita así por el Señor Jesucristo. Pero continúa el versículo 10 y 11 diciendo: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen,
se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esta mañana quiero hablar sobre el libertinaje de los encubiertos. Pero lo titulé así, hermanos, porque nosotros tenemos que hacernos un examen, un autoexamen. Constantemente tenemos que estar haciendo un autoexamen para saber si estoy viviendo mi vida como creyente conforme a la voluntad de Dios. Es posible que yo no pretenda con conciencia ser un encubierto, ser un infiltrado, pero es posible que en la práctica y en la conducta yo sea un encubierto, uno que ha convertido la gracia del Señor en libertinaje. Porque por eso es que hoy nos reunimos para adorar al Señor. Y especialmente como es el primer domingo del mes, conmemoramos la Santa Cena, la Cena del Señor. Pero, ¿qué significa para usted la gracia que el Señor le otorgó? Haber sido liberados del pecado, haber sido liberado de la maldición del pecado, haber sido trasladado de un reino de oscuridad, de penumbra, a un reino de luz, a un reino celestial. ¿Qué significa para usted todas las bondades que ha recibido gracias al sacrificio de expiación que realizó Jesucristo por nuestros pecados? ¿Qué significa? Porque al parecer, desde el primer siglo, hay quienes han entendido la gracia del Señor como una llave, una tarjeta que le permite interpretar su forma de actuar conforme a sus propios intereses, intereses mezquinos, intereses quizás económicos, intereses que tienen que ver con los placeres. Yo no estoy hablando solo de aquellos que entran como ovejas, pero han sido vestidos de lobos. O sea, nunca son transformados, nunca han sido transformados por la sangre, pero se visten de piedad, dice la Escritura. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos que encubiertamente practican una vida de libertinaje gracias a entender la gracia de Dios a su estilo y a su manera. Por eso el mensaje se titula El libertinaje de los encubiertos. Y la idea no es hablar de los encubiertos como si fuesen del mundo infiltrados acá. La idea es mirarnos en un espejo. ¿Seré yo un encubierto y no lo sé? ¿Seré yo un libertino y no lo sé? Cuando hablamos de libertinaje, normalmente hay quienes señalan a las personas que están hablando de libertinaje, porque indudablemente debemos entender lo que es el libertinaje en la práctica, y entonces le decimos, no, esos están achapados a la antigua. No, esos son ortodoxos. Esos no entienden que hay que entrar en la moda. Por eso es que las iglesias de hoy tienen aquí un show. Montan un show. Necesitamos atraer personas, necesitamos que la predicación se reduzca en tiempo al mínimo. Necesitamos hacer un show, por eso vemos tanta gente dándole al palto así, la gente cayéndose. Porque eso es un show que atrae. ¿Ves? Por eso en un congreso que hubo hace como 2 años para hombres, por allá en Norteamérica, salieron las noticias por las redes, como en medio de ese show, porque era un congreso de hombres cristianos, bajó un hombre con una vestimenta de látex, de esa que se pega al cuerpo, por un tubo ahí, haciendo un acto donde se tragaba una espada. Entretenimiento para tener las bancas y las sillas llenas. Yo prefiero no tener bancas y sillas llenas. No, yo no vine aquí a entretener. Por eso no me va a ver vestido aquí de pirata,
Cuando traiga un mensaje sobre los piratas, no me va a ver vestido de pirata. Si me quiere ver vestido de pirata llevándole un mensaje, usted me invita a su casa, me invita a comer y yo me voy como pirata. Pero aquí no me voy a vestir como pirata para dar un mensaje de pirata. ¿Sí me explico, hermano? Porque entonces nos parecemos al mundo. Necesitamos lucecitas para que esto haga tum, 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 tum con las lucecitas. ¿Usted no se siente raro cuando viene y no sirven estos aparatos o no hay luz? Y algunos hasta decimos, ay, el culto estuvo así como raro, ¿verdad? Porque no había luz. ¿Y quién dijo que necesitamos energía eléctrica para que el culto esté o no esté raro? ¿Ve? Porque estamos acostumbrados al show. El libertinaje de los encubiertos. Toca la emoción. ¿Ve? Pero para adorar al Señor, dice la palabra en una conversación que tenía el Señor con la mujer samaritana, es necesario que los que le adoren al Señor adoren con guitarra y con batería. Eso le dijo el Señor. Ah, no le dijo eso. ¿Qué dijo? Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Eso fue lo que dijo el Señor. Eso es lo que usted y yo necesitamos para adorar al Señor. Y el apóstol Judas entonces dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Los animales no tienen razón para pensar el porqué de las cosas, usted y yo sí. Nos distinguimos de los animales porque nosotros sí pensamos y sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Debemos analizarlas, debemos interpretarlas. Hay quienes dicen que las escrituras no deben ser interpretadas. ¿Por qué? Claro que tienen que ser interpretadas. Ya le he enseñado, le he dicho que la escritura, que la Biblia no fue escrita por venezolanos ni para venezolanos. Entonces yo debo interpretar el tiempo en que las escrituras nos narran acerca de David para entender el contexto social, económico, cultural en el cual se desarrolla una historia del rey David, o una historia de Elías, o una historia de Pablo. ¿Me explico? Porque ni siquiera sucedió en este continente. Y recuerde que cada país tiene una forma, un dialecto, una sociedad distinta unos de otros. Imagínense los continentes. Si entre Colombia y Venezuela hay diferentes costumbres y culturas que somos vecinos, estamos en el mismo continente y subcontinente americano, Suramérica. Hablamos como base el mismo idioma, con dialectos distintos, pero el mismo idioma. Ahora imagínense compararnos nosotros aquí en el continente americano con Israel hace más de 2000 años atrás en un punto geográfico muy lejano. Entonces la palabra hay que interpretarla. Ahora bien, comúnmente en toda la congregación hay 3 tipos de personas. El apóstol Pablo nos enseña que en una congregación puede llegar el hermano espiritual, transformado, pero espiritual, ¿sí? Transformado por la sangre de Cristo y en crecimiento, en constante comunicación con Dios, aprendiendo de Él. Perfecto, no, pero sí queriendo andar en la santidad preparada por el Señor para nosotros. El apóstol Pablo también nos habla de otro tipo de hermanos. Son hermanos salvos, pero son niños espirituales, carnales. ¿Ves? Ese hermano que es salvo, pero es que ese hermano que anda preocupado porque no lo saludó. Ese es el hermano que anda preocupado porque el culto hoy no estuvo como bueno, porque el pastor estuvo regañando toda la mañana. Entonces no tuvo el culto bueno. El culto está bueno cuando y brincamos y aplaudimos y alabamos. Entonces, como hoy no se cantó ningún coro de brincar y de alabar, sino puros himnos, esa iglesia más aburrida, puros himnos. Ese es el hermano carnal. ¿Ve? Y el apóstol Pablo también nos dice que hay lobos vestidos de ovejas dentro de las congregaciones. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Esos son tres tipos de hermanos, tres tipos de personas que pueden llegar a una congregación local. No a la iglesia del Señor, estoy hablando de la congregación local. Jesucristo es amor en el cambio, Jesucristo es amor en la esperanza, Jesucristo es amor en Santiago Mariño, para no decir otra denominación, porque estamos transmitiendo. Pero lo importante, hermanos, es entender que todo esto se sujeta a acontecimientos de los cuales los grandes hombres de Dios que escribieron la palabra, siendo revelados por el Espíritu Santo acerca de esos acontecimientos, nos advirtieron de la llegada posiblemente de personas que iban a actuar en libertinaje, corrompiendo a los demás. Estaba viendo en estos días un video de una imagen que colocaron una fresa podrida y la pusieron con un palillo, la juntaron pegadita con otra fresa buena. Y esa a su vez con otra. Fueron 3 fresas, pero habían 2 buenecitas, bien bonitas, rojitas, y había una que estaba podrida. Cuando la juntaron, colocaron un reloj en el paso del tiempo y la podrida pudrió a la siguiente y la siguiente pudrió a la siguiente. Ese es el mensaje de aquellos que pisan la gracia de Dios. Contaminar. Y se contamina quien no está tomado realmente, espiritualmente del Señor. Porque es que en lo emotivo, muchas personas, hermanos, déjenme decirle algo, que yo lo he dicho también en otras oportunidades. Muchas personas que toman este micrófono, no este en particular, estoy hablando del micrófono, ¿no? Estoy hablando de las personas que tienen una elocuencia para trabajar con las emociones de la masa. Compartía en estos días con alguien y le decía, qué tremendo fue para Pilato cuando, eso fue en los caballeros, creo. Para Pilato, cuando queriendo salvar al Señor, los fariseos pudieron manipular a las masas y pudieron manipular, a través de las masas pudieron manipular a Pilato. ¿Ve? Las masas estaban ahí, muchas de ellas ni pendientes. Pero cuando Pilato sale y les dice, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás, que es un ladrón, o al Señor? ¿O a Jesús? La multitud no había respondido. Quienes empezaron a manipular a la multitud para que respondieran fueron los líderes de los fariseos. 4, 5, una cantidad pequeña frente a la multitud que había allí. Y cuando ellos empezaron a decir, Barrabás, 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 todo el mundo empezó a repetir, Barrabás, Barrabás, porque nosotros nos convertimos en repetidores de las cosas sin darnos cuenta de qué es lo que estamos repitiendo. A la multitud siempre es sencillo manipularla. Basta con que yo toque la fibra emotiva. Basta con que yo le diga, cierre sus ojos y piense en su mamá, piense en su hermano, piense en su hijo. Y ahí toco la fibra emotiva y voy trayendo eso, manipulando pensamientos para hacerlo creer algo que no es así. Eso funciona psicológicamente a nivel de las multitudes. Los políticos, los que quieren conseguir el aplauso, las iglesias grandes, donde usted solamente lo que escucha es lo almático, cómo te sientes, has sido llamado para triunfar, has sido llamado para vencer, pero no estamos enseñando que la palabra dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Entonces el libertinaje de los encubiertos predica desde acá y desde allá con las palabras y con las acciones. Tú no puedes ser pobre, tú no puedes estar triste, tú no puedes estar en sufrimiento. Ese es el libertinaje de los encubiertos. Y dice la palabra, en la descripción que hace el apóstol, dice el apóstol Pedro concuerda con Judas. Y él escribe en su segunda carta, en el versículo 1 del capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y esos falsos profetas que hubo
como habrá esos falsos maestros, dice el apóstol Pedro, introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Se da cuenta de lo que le decía acerca de lo emotivo, cómo podemos manipular las emociones? Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Eso lo está denunciando el apóstol Pedro. Judas hace lo mismo, dirigiendo la carta a otras iglesias. Pero Judas hace el resumen de 3 aspectos de los cuales hoy yo quiero que de forma resumida podamos tocar. Porque él reconoce 3 tipos de personas que son encubiertas, que tratan el libertinaje como algo normal, lo enseñan y corrompen las costumbres, la conducta, la enseñanza. Y por eso, hermanos, es que yo como pastor no puedo garantizar que desde aquí usted y yo entendamos bien. No lo puedo garantizar, pero le puedo enseñar a usted que usted se va a su casa y vuelve a repetir esta enseñanza y usted se dará cuenta si lo que estoy diciendo es verdad o mentira. Si yo soy un falso maestro o estoy enseñando la palabra de Dios. Usted tiene toda esa libertad, usted tiene ese deber, no solamente tiene esa libertad, usted tiene ese deber. Gloria a Dios por la tecnología, porque si usted no se acuerda de toda la hora que yo voy a durar aquí enseñando, usted va a su Instagram y vuelve a mirar el mensaje. Y allí se va a recordar. Y va a notar. Atendiendo a lo que el apóstol Pedro decía, vendrán, así como hubo falsos profetas, así vendrán falsos maestros a enseñar herejías. Entonces el Judas hace un recordatorio de en el Antiguo Testamento 3 tipos de personas que trabajaron mal, que hicieron las cosas mal. Dice, ay de ellos, el versículo 11 de Judas, porque han seguido el camino de Caín. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo fue el camino de Caín? El camino de Caín fue violento. El sendero que caminó Caín fue violento, fue mezquino. Caín representa para nosotros un corazón asesino, un corazón que lleno de odio y lleno de envidia lo llevó a matar a su propio hermano, a su propia sangre. Caín representa un corazón infiel. No fue infiel, no fue fiel ni a su hermano, mucho menos a Dios. No fue fiel. Caín representa un corazón lleno de deseos egoístas. Porque como Dios no miró bien mi ofrenda, yo quería que Él mirara bien mi ofrenda. ¿Ve? Yo quería que Dios me tomara en cuenta. Pero como no me toma en cuenta, ¿ve? Me voy. Me voy de la iglesia porque no me toman en cuenta. Me voy de la iglesia porque ni me nombran. Me doy de la iglesia porque no sirvo para nada allá. Eso representa el camino de Caín. Dice la palabra en Génesis 4, versículos 5 al 8. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto es Dios. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire cómo se empieza a recorrer el camino de Caín. El camino de Caín se comienza a recorrer cuando nuestro semblante decae porque algo no salió conforme a mi corazón decía. Ese es el camino de Caín. Esa es la puerta que estoy abriendo para transitar ese camino, que usted sabe cuál es el fin de ese camino: matar. El fin de ese camino es matar. Decae es el semblante de Caín. Su motivación se minimiza hasta niveles casi nulos.
Pero como su motivación minimiza a niveles casi nulos, su odio crece en una relación inversamente proporcional a esa disminución de la motivación de presentarle a Dios una ofrenda. Pero resulta, hermanos, que esa motivación no era genuina. Cuando usted va a presentarle una ofrenda al Señor y esa ofrenda es su vida, si usted viene a presentarle la ofrenda al Señor para que el Señor le dé algo, esa motivación no es genuina, porque usted no tiene que venir a presentarle la ofrenda al Señor para que el Señor le dé algo. Dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracia. Esa es la motivación. Gracias, Señor. Aquí está mi vida. Mi vida es tuya. Ordénala, transfórmala y lo hago por acción de gracia. Cuando hay un interés distinto y algo no sale conforme a ese interés, mi semblante decae y empiezo a transitar el camino de Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, porque la conversación con Dios no le surtió efecto. Dios ya lo había alertado acerca de su semblante, nadie me lo dijo, Dios lo sabía, Dios lo atiende. Pero cuando nosotros no queremos ser atendidos por Dios, no nos interesa que la palabra dice, airaos pero no pequéis. No nos interesa que la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No nos interesa que la palabra dice que los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros no entrarán en el reino de los cielos. Eso no nos interesa, ¿ves? Dios conversa con Caín antes y le dice, porque tu semblante ha caído, te estoy llamando la atención, ten cuidado, ten cuidado. No sé cuánto tiempo pasaría, pero dice la palabra en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Porque cuando su semblante cayó, su odio creció y no le sirvió la palabra que Jehová Dios le había dicho. No le sirvió, no quiso. Caín no quiso que eso entrara en él. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ese es el fin del camino de Caín, el asesinato. El asesinato. El apóstol lo resume así, el apóstol Juan en su primera carta. Capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Recorrer el camino de Caín es que nuestras obras tengan un interés distinto. Nuestras obras tengan un interés para, no porque. ¿Sí? La palabra dice que nosotros fuimos salvos no por obra, dice Efesios, para que nadie se gloríe. Pero esa gracia que recibimos del Señor nos preparó de antemano para nosotros hacer buenas obras. Entonces nosotros estamos llamados, sí, a hacer buenas obras porque somos salvos, no para ser salvos. Son distintas las cosas. ¿Ves? No es la teología de la salvación a través de las obras. Yo no hice nada, ni puedo hacer nada. Lo decía el domingo pasado en la meditación que teníamos en la mañana acá, sobre la gracia, ¿se acuerdan? Una lección de gracia. Y le decía, yo no puedo comprar la gracia del Señor, ni puedo merecerla, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero indudablemente, una vez que hemos entrado en la gracia del Señor, hay obras, hay buenas obras que han sido preparadas por Dios para que yo haga, porque soy salvo. Las obras de Caín no eran porque era agradecido, era para agradar. El camino de Caín, peligroso este camino. El camino de Caín representa la religión sin fe, la religión con obras detalladas en lo que yo hice, pero si yo predico mucho, pero si yo no me pelo un culto, pero si yo limpio,
pero si yo esto, y esto, pero si yo hago, pero si yo soy el diácono, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy. Eso representa el camino de Caín. El camino de Caín representa el orgullo del ser humano, la altivez de que lo que yo hago es lo único que está bien. De que lo que yo doy, eso sí es más importante. Eso representa el camino de Caín. El apóstol Pablo dice en Romanos 10, 1 al 4, hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Puedo decir esto en su favor, hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios, pero no entienden lo más importante. No han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. En lo que respecta a ser aprobados por Dios para todo el que tiene fe. Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Así que si mi motivación es cumplir la ley para ser salvo, es lo que el apóstol Pablo dice, hey, un momentico, estás en un error. No puedes cumplir la ley para ser salvo. Cristo vino, cumplió la ley para que nosotros fuésemos salvos. Eso no quiere decir que yo voy a ser desobediente a la ley de Dios, no. Pero no, la motivación para ser salvo no es que yo diga que yo debo guardar el sábado, o que no debo matar, o que no debo robar, o que no debo tener dioses ajenos. No. Soy salvo porque creo por fe en Cristo Jesús, Hijo de Dios. Por eso soy salvo. Entonces, porque soy salvo, cumplo la ley de Dios. Y en lugar de creer solamente que no debo matar, practico el amor, porque la palabra me dice a través de Cristo que cualquiera que odia a su hermano es homicida. ¿Se da cuenta cómo cambia el panorama? Cuidado con recorrer el camino de Caín. Cuidado con que sus emociones lo lleven a que su semblante decaiga. Cuidado. Porque usted siempre se encontrará con hermanos sentados al lado suyo o con un pastor como este que le decepcione. Claro que sí. Mi intención no es decepcionarle, pero quizás no estoy hecho para cubrir los zapatos que usted quiere que yo cubra. Me disculpo. Quizás alguna vez sin intención lo decepcione. Quizás habrán pastores o maestros que con intención le decepcionen. Pero cuando usted no está ligado almáticamente a un hermano o a un pastor, sino que a través del Espíritu se ha ligado al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted estará evitando caer en el camino de Caín, porque usted está ligado al Señor. El apóstol Judas también dice, nos habla en el versículo 11 de Judas, que se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Mira, hermano, cómo me dio a mí, ¿cómo lo digo? Lata, como se dice por ahí, ¿verdad? Cómo me partió la cabeza. Haciendo este estudio, le compartí a mi esposa en estos días, este estudio es viejo, es del año pasado. No lo estoy reciclando, estaba guardado en mi computadora. No lo había puesto por allí. Porque aunque había terminado los 2 puntos, me faltaba el error de Balaam. Y yo leía la historia de Balaam para arriba y para abajo. ¿Dónde está el error de Balaam? El error de Balaam no fue un error de acción. Fue un error que nace en el corazón. Por eso yo no lo encontraba. Tal como Samuel fue enviado por Dios a encontrar el rey que sustituiría a Saúl y miró el cuerpo, la grandeza, la imagen exterior de los hijos de Isaí, y conforme iba mirándoles, Dios le iba diciendo, este no es. Y Samuel cae en cuenta y dice, de verdad que Dios no mira la apariencia del hombre. Buscando el error de Balaam, yo estaba como Samuel, buscando la acción.
Porque es que a veces nosotros, hermanos, creemos que solamente nuestros errores están en las acciones que hacemos. No importa lo que yo piense. Pero hermano, déjeme decirle que para poder llegar a un error en la acción, tuvo que haber nacido en la mente. Tuvo que haber puesto aquí el enemigo y yo tuve que haber dejado que el enemigo haga un nido y me incendie la mente. La palabra nos dice que el escudo de la fe nos ayuda a apagar los dardos de fuego enviados por el maligno. ¿A dónde? A nuestra mente. El problema no es que él envíe flechas a nuestra mente, pensamientos negativos, ese no es el problema. El problema es que yo no puedo evitar que lleguen, no. El problema es que yo no use el escudo de la fe para apagar y no se me incendie la mente. Ese es el problema. En Números capítulo 22, vamos a leer un poquito para contextualizar, pero nuevamente ya le voy a colocar otra tarea. Tiene que leer Judas el capítulo completo, ahora va a leer todo acerca de Balaán. Números 20, 21 y 22. Yo estoy dejando estas tareas y no las estoy calificando, pero pueda darse por convencido que es el Señor el que está mirando si usted hace las tareas o no. Números capítulo 22, versículos 19 al 21. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaán de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaán se levantó por la mañana y enarbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Números capítulo 22, 19. Voy en el 21, pero escúcheme esto, hermano. Hasta allí la cosa era confusa para mí. Porque según yo en la acción, Balaán estaba haciendo lo que Dios le dijo. Balaán estaba haciendo lo que Dios le dijo. Fueron unos hombres enemigos de Israel a Balaán, que no era judío, era un adivino, era un hombre que espiritualmente se conectaba con Dios en muchas oportunidades. Y esto era aprovechado o quería ser aprovechado por los enemigos de Israel para que Balaán maldijese a Israel y a ellos les fuese bien en la batalla contra Israel. Antes de esto, ya ellos habían intentado algunas veces decirle a Balaam: maldice a Israel, y Balaam le dijo: no, Dios no me ha dado permiso para maldecir a Israel. Pero en uno de esos acontecimientos, llegan estos hombres y le dice Balaam: acompáñanos, vamos con el rey de Moab. Y Balaam le dice: no, yo no los voy a acompañar, espérense, yo voy a ver qué me dice Jehová. Y lo que le dice Jehová es: vinieron estos hombres a buscarte, vete con ellos. Pero, escuche bien, pero harás lo que yo te diga. Levántate, vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Dice la Biblia que Balaam se levantó y se fue con ellos, pero ahora escuche. Versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y no le dijo Dios que fuera. Y no le dijo Dios: estos hombres te vinieron a buscar, ve con ellos. Ahí hay algo. Me perdí. Está haciendo lo que Dios le dijo: ve con ellos. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. De ahí en adelante usted va a ver cómo el problema con el asna, ¿verdad? Le pegan, el asna le habla, no sé qué, le abre los ojos, ve a Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el error de Balaán? Su corazón lleno de codicia. Un corazón debilitado. Un corazón lleno de cosas por alcanzar, que ha callado, que ha estado quieto, que no ha hecho nada, que aparentemente consulta a Dios, pero que su corazón está lejos de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dice así a Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El error de Balaam no estuvo en la acción de maldecir a Israel directamente. Varias veces lo intentaron. El rey Moab envió a sus siervos para que lo dijeran y varias veces Balaam le dijo, no, yo voy a consultar a Dios. Si Dios me dice que no los maldiga, no los maldigo. De hecho, Balaam hace una oración de bendición a Israel. Pero el apóstol Judas y Pedro recuerdan y hablan del error de Balaam que nace en un corazón codicioso. En un corazón de codicia que no la está manifestando en la práctica, pero que está allí, latente para salir en cualquier momento. Si desde nuestro corazón no atendemos las cosas que desde allí están saliendo, posiblemente llegue un momento en que eso salga a la luz. Así que debemos atender, por eso es que debemos atender nuestra vida interior, más allá de la atención que le ponemos a la vida exterior. Por eso es que luchamos contra la idea de ponerle falda a la mujer, porque es un requisito que la mujer se ponga falda, y el corazón de la mujer y el corazón del hombre que le está diciendo, imponiéndole a la mujer que se ponga falda. ¿Cómo está ese corazón? ¿Qué hay en ese corazón? Envidia, lujuria. ¿Qué hay en ese corazón? Yo no estoy diciendo que la mujer se vista como quiera. La palabra nos enseña y que la mujer se vista decorosamente, honrosamente. Claro que sí. Pero yo no le voy a decir que porque usted no se pone un vestido que arrastre el piso y la basura que viene del piso, usted no va a ser salva. No, señor. Eso no es así. ¿Y su corazón? ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está pintado ese corazón? ¿De qué color está pintado ese corazón? ¿Qué pensamiento sale de ese corazón? ¿Qué sentimiento fluye de ese corazón? Cada uno de nosotros, aquí sentados, y los que están en la transmisión donde estén, representa un mundo. Un mundo que muchas veces está escondido, es como un iceberg. En el mar hay bloques de hielo inmensos. Los barcos logran ver la punta en la superficie de ese bloque de hielo. Pero debajo de la superficie, ese bloque de hielo es 2, 3 y hasta 4 veces más grande que la superficie. Así es el corazón del hombre. ¿Cuántos secretos no tenemos nosotros? Estoy preparando un mensaje. No, ya lo tengo listo. Se llama Los secretos del hombre. Basado en el apóstol Pablo, que habla de los secretos del hombre. Cada uno de nosotros somos un mundo, y ese mundo se compone por nuestro corazón. ¿Qué deseo hay en nuestro corazón? ¿Usted ama al Señor? Usted me dice, sí, yo amo al Señor. ¿Qué deseo de amor hay en su corazón para con el Señor? Porque yo digo que amo a Dios, pero odio a mi hermano. A Dios no lo veo. Es fácil decir yo amo a Dios porque no lo veo. Lo difícil es amar al hermano que lo estoy viendo. Porque es que hay hermanos que no son fáciles de amar. ¿Pero acaso usted fue fácil de amar cuando Cristo estaba colgado en el madero? ¿Usted fue fácil de amar? Y Cristo no se bajó. No se bajó, hermanos, del madero. No se bajó para que tú y yo fuésemos salvos. No se bajó para que tú y yo no viviésemos en maldición. Ahí se quedó, muriendo la muerte de los malditos. Cuidado con el error de Balaam, que nos lleva a la codicia de las cosas que no tenemos, que queremos alcanzar. Y yo no me voy a limitar a hablar del dinero solamente. Porque cuando usted y yo aplicamos estrategias humanas, mundanas, para conseguir las cosas, ese es el error de Balaam. Cuando usted y yo no nos conciliamos con lo que Cristo nos dijo, honroso sea el matrimonio, ¿cómo?
sin mancilla. Cuando eso no me importa, he caído en el error de Balaam. Cuando lo que me importa son mis placeres carnales, de yo sentir o de yo tener algo producto de una relación en fornicación o extramarital, yo estoy en el error de Balaam, codiciando lo que el mundo tiene. Y entonces, porque quizás nunca lo lleve a la acción, quizás porque nunca me llegue a acostar con un hombre o una mujer que no es mi esposo o es mi novio o mi novia, quizás yo digo, estoy bien. Pero ya en el corazón desafié al Señor. Ya en el corazón desafié al Señor. Este pastor está exagerando, puede que sí. Por eso lo invito a que estudie la palabra. Por eso lo invito, eso queda grabado. Esta tarde, mañana, el martes, el miércoles, revíselo, estúdielo. Vaya a la palabra, a la fuente, a ver qué está pasando por su mente en función de esto. Pero no solamente eso, hermano. Bueno, en el versículo 34 de Números 22 dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Cuando definitivamente Dios le descubre, le saca el velo a Balaam y ve que era el ángel de Jehová que estaba al frente de él, y su asna estaba viéndolo y él no lo estaba viendo. Balaam también tuvo el error de no ver a Dios en su camino. Yo le invito a que usted, si está caminando el camino del Señor, pueda ver cómo Dios le ayuda. Eso le invito a hacer ese ejercicio, porque el error de Balaam fue no ver, que Dios estaba en su camino. Muchas veces estamos cieguitos, vamos a hacer algo y utilizamos muchas fraseologías que nos convencen de cosas que en la fe no son ciertas. Dios abre, Dios cierra puertas. Así que cuando todo se me abre, quiere decir que por ahí voy bien. Eso no todo el tiempo es así. Eso no todo el tiempo es así. No basta con decir solamente Dios abre y cierra puertas. Yo debo acompañar eso diciendo, yo sé que Dios abrió esa puerta. Yo sé que Dios cerró esa puerta. No es solo cuestión de la inercia del viento que la cerró. No es solo cuestión de la suerte y alguien llegó en el preciso momento y la abrió y estoy viendo un ángel de Dios. Eso no todo el tiempo es así. Y finalmente tenemos entonces el camino de Caín, el error de Balaam y dice Judas, la contradicción de Coré. Cuando yo estaba estudiando este tema acerca de Coré, me di cuenta, hermanos, que muchas veces yo estaba como siguiendo algunas oportunidades, siguiendo este camino de Coré, esta contradicción. O sea, quiero, pero no le doy gracias a Dios porque no es como yo quería, pero quiero. Sí, pero no. Y tal vez. Y bueno, si Dios quiere, pues. ¿Entiende la contradicción? Es una contradicción. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Otra tarea, lea Samuel 15 y allí va a entender. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en el que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La contradicción de Coré se manifiesta en la rebelión. Coré siendo
parte del pueblo, habiendo visto las maravillas y los milagros de Dios, se levanta contra Moisés y Aarón. Y no solamente se levanta contra Moisés y Aarón, sino que empieza en una murmuración, ¿verdad? En una murmuración a tratar de conquistar aliados y corazones. Epa, mira, vengo a visitarte porque tú sabes que Moisés me parece que está loco, no está haciendo las cosas bien. ¿Qué te parece a ti cómo estamos? ¿No te parece que Moisés está haciendo algo injusto? Y el receptor, ¿verdad? Puede ser movido a, oye, sí, no me había dado cuenta hasta que tú me estás diciendo eso, mira. Moisés, como que, vamos a hablar con Pedro, a ver si qué nos dice Pedro. Y se van los dos, ¿verdad? A conquistar a Pedro. Estoy hablando de un Pedro cualquiera, no de Pedro el apóstol. Epa, chicos, ¿no será que Moisés, no estás viendo raro a Moisés cómo está la cosa? Logran conquistar a Pedro y se van con María. Epa, María, aquí estamos nosotros preocupados por un celo, porque tenemos celo del Señor. Tenemos celo por la obra, es que nos preocupa la obra, nos preocupa. ¿Estás viendo la actitud de Moisés? Está así como autoritario, como gritón. ¿Te parece que eso está como fuera de...? Y así, conquistando, visitando, trayendo cosas que no son, descontextualizando las situaciones, para que finalmente, porque la contradicción de Coré representa a aquel miedoso, cobarde, que no es capaz de enfrentar las cosas de frente, sino que necesita una multitud que le apoye, se convierte en un pseudo líder en contra, que comenzó con la murmuración y se rebela, en este caso, contra Moisés. Y yo quise traer el ejemplo de Samuel, porque lo mismo sucedió con Saúl. Se rebeló contra Dios. Y en su rebelión contra Dios, acudió a todo aquello que Dios había prohibido para el reino de Israel. Acudió a la adivinación. Por eso Samuel le dice como adivinación, porque él ya estaba cayendo en eso. Estaba cayendo en lo mismo que Coré, en la exaltación de que lo llevaba a rebelarse hasta tal punto de no tomar a Dios en cuenta. Coré representa la negación a la autoridad. Escúcheme, hermano. Esto yo no estoy diciéndolo porque usted o alguien se rebele contra mí. No. Yo no estoy diciendo que como pastor usted debe absoluta obediencia a mí. Dios me libre. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Usted a mí no me debe obediencia. No, señor. A mí la que me debe obediencia aquí es mi hija, más nadie. Es mi hija. Nada más. Yo aquí estoy puesto por el Señor para enseñarle a obedecer la palabra. Y usted obedece la palabra. Más nada. Si usted quiere obedecer la palabra, gloria a Dios. Si no la quiere obedecer, gloria a Dios. Pero usted a mí no me debe obediencia. Yo no estoy hablando de aquí de que usted se rebela contra mí. Aunque puedo decirle que si tiene que decirme algo que está inconforme en contra de mí, llámeme y dígamelo y no murmure. Eso sí, se lo tengo que decir. ¿Ve? Porque es el ejemplo de la contradicción de Coré contra Moisés. Pero como voy a hablar del hecho de la negación de la autoridad, usted no tiene que negar mi autoridad. Yo aquí no tengo autoridad sobre su vida personal. Como iglesia, sobre algunos elementos administrativos y de traer la palabra, tal vez, pero sobre su vida no. Usted viene, pastor, mire, ¿usted le parece? Me voy a casar con fulano. La palabra dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero usted verá a ver qué va a hacer. Es un incrédulo y de todas maneras se va a casar. Bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Yo no me voy a poner a... O sea, hágalo, cásese. ¿Ve? ¿Sí me explico, hermano? Y eso ha pasado aquí. Eso ha pasado. O sea, yo no tengo esa autoridad personal sobre su vida. No, señor. Pero escuchen lo que la palabra dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3.
También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Es una advertencia que está dando el Señor. Yo cumplo con decirla. Yo aquí no estoy señalando quién tiene este conjunto de características negativas. Pero indudablemente usted se tiene que dar cuenta. Y cuando un hermano o una persona llegue a su casa con estas características a hablar mal del pastor o de otro hermano, usted debe entender esto. Es su responsabilidad. Si usted cae en esa red, en esa maraña, usted está siendo responsable de no escudriñar la Escritura. Y si usted no escudriña la Escritura, usted no es bienaventurado. ¿Qué dice el Salmo 1:1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué bienaventurado? Porque medita en la palabra de día y de noche. Entonces, si usted no medita, si yo no medito y me dejo cautivar por estas cosas, ¿de quién es la responsabilidad? Del pastor. Pues en este caso le digo algo, ya como Pilato yo me estoy lavando las manos, porque ya lo estoy enseñando. La pelota ha sido pasada al terreno suyo. Le toca a usted. Le toca a usted no caer en la contradicción de Coré, que si sí, que si no. Que sí es, pero que no es. Que me gusta, pero no me gusta. Le toca a usted. Y si usted sabe lo que al final pasó con Coré, cómo la tierra se abrió, se tragó a Coré y a su familia. Y a su familia. Porque el problema de esto es que nosotros nos contaminamos y contaminamos a nuestras familias. Contaminamos a los que tenemos alrededor. Un corazón lleno de odio, intemperante. ¿Usted sabe lo que significa una persona intemperante? Que no tiene temperamento, que no es capaz de soportar a nadie, que le disgusta a las demás personas, que no es capaz de amarla, de extenderle la mano. Es una persona intemperante, no domina su temperamento porque no lo tiene. Pero ahí, la lista es grande. La lista es grande. Cuando yo no me quiero sujetar a las cosas de Dios, como Dios quiere que la haga, yo estoy en la contradicción de Coré, porque quiero que Dios me bendiga, pero yo no estoy sujeto a Dios. A veces queremos que la bendición de Dios nos arrope y nos lleve hacia adelante, pero yo no quiero obedecer a Dios. Y la bendición es obediencia, porque la obediencia trae bendición. Se no basta solamente con querer. No basta decir, ay, yo soy. No, yo no soy nada. Lo que puedo decir es que yo soy hijo de Dios, más nada. Puedo tener mucha elocuencia, puedo tener mucha brillantez, puedo tener quizás mucha fuerza para hacer las cosas. Pero dijo el apóstol Pablo, todo eso, después de dar su currículum, lo tengo por basura. Dice una versión, por estiércol. Es decir, no sirve para nada. La contradicción de Coré representa murmuración. Porque fue lo que Coré hizo en su tiempo. Fue lo que Coré fue haciendo en el pueblo, susurrar contra Moisés y los líderes, contra Moisés y Aarón. Comenzó a susurrar. Pero no contra la persona de Moisés, sino contra lo que Dios estaba trayendo a través de Moisés.
Porque no era el hecho de que Moisés como persona quizás era iracundo, no. Era el hecho de que Moisés como siervo de Dios hablaba en nombre de Dios y decía, ¿se va a hacer esto o no se va a hacer esto? Al hablar en nombre de Dios comenzó Coré a desafiar esa autoridad, comenzó Coré a murmurar, a susurrar. ¿Sabe lo que significa susurrar? En silencio así para que nadie me escuche. Para que no me escuche el hermano que estoy hablando de él, comienzo, ¿sabías que viste dónde se sentó el hermano hoy? Medio raro esa cosa, ¿verdad? Viste que se sentó por allá y lo vi como sospechoso hablando con una hermana que no es la esposa. Y nos hacemos una novela aquí, hermano. Nos hacemos una novela. Y viste el reloj del pastor. ¿De dónde estará saliendo para que tenga un reloj como ese? Yo creo que los diezmos están... Porque es que... Mira al pastor. La Biblia define esa parte así, mire como Proverbios dice en el 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Porque el que es chismoso comienza a acercarse a ti con una lisonja. Epa, chico, vengo a hablar contigo porque me parece que tú eres un hermano espiritual. Y el Señor me manda a hablar con los hermanos espirituales y tú eres un hermano muy espiritual. Así comienza el chismoso. Pero no le vayas a decir a nadie, que quede entre tú y yo. No le vayas a decir a nadie porque eso es delicado. Porque yo sé que tú eres un hermano espiritual. Tú eres una hermana muy dedicada al Señor, muy, muy sumisa. A mí me gustaría ser como tú. Así como tú, a mí me gustaría. Y te voy a decir algo en grado 33. ¿Sabes lo que significa el grado 33? Que usted solamente se lo puede decir a 33 personas, más no. Más a 34 no. O sea, a 33 personas, más nada. O sea, cuando una persona le dice grado 33 es que usted se lo puede decir a 33 personas. Más nada, más nada. ¿Ve? El chismoso comienza a ganarte con una lisonja. Y una cosa es que a ti te digan, oye, qué guapo anda, ¿verdad? Oye, qué lindo anda. Y otra cosa es que usted me diga, hermano, estás en la línea, pastor. Eso ya es lisonja, hermano. A menos que usted me diga, en la línea gruesa, pastor. Ah, sí, ahí sí le creo. Porque olvídese, hermano, por mucha piropa que usted me quiera tirar a mí, yo sé que yo no estoy en la línea delgada. ¿Ah? ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? Hermano, te ves radiante como de 15. Sí, ¿verdad? 15 aquí, 15 aquí, 15 aquí. Así sí, tal vez. El chismoso te gana con lisonjas que van a lo profundo del alma, porque dice la palabra que penetra hasta las entrañas. Claro, como yo gané con lisonja, el chisme se va a penetrar hasta lo profundo, hasta allá, hasta adentro. Segundo Timoteo 2:16 dice, el Señor, mire esto, yo no puedo evitar ser chismoso. No puedo, quizás. Yo no puedo evitar que usted sea chismoso. Usted no puede evitar que yo sea chismoso. Pero el apóstol dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y hay una exhortación que Pablo le da a Timoteo también en la carta, a Tito, en la carta a Tito capítulo 3 versículo 2, que a nadie difamen, dice, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Coré no quería mostrar mansedumbre. Coré era pendenciero, quería crear problemas. Coré estaba difamando a Moisés. Pero el apóstol Pablo le está diciendo cómo es un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe lo que significa difamar? Decir mentiras en contra de la persona de alguien. Eso es difamar. Recientemente estábamos hablando
No, estaba viendo una publicación de alguien, porque en las redes se difama mucho. En las redes se difama mucho. Cuidado, hermanos, cuando vamos a colocar una noticia que la hemos tomado de otro lugar sin averiguar la fuente de esa noticia, ¿ve? Sin ver incluso la fecha, que salió un virus, que no sé qué, yo lo coloco allí, generó un impacto y eso fue en el 2014. ¿Ve? Entonces yo estoy generando una inquietud. ¿Sabía usted que por la noticia, por las redes, y ahorita más con lo del tema de la inteligencia artificial, yo puedo crear, usted puede tomar una foto de una persona, inclusive la suya misma, y ahorita hay una moda de un programa que coloca las fotos de uno en caricatura. Yo puedo tomar una foto de una persona y desnudarla, publicarla y decir, este está haciendo esto. Eso se puede hacer. Eso es difamar. Eso es engañar sobre la persona de alguien. Y en estos días estaba viendo una noticia que es una media verdad con una foto de alguien que no está metido en eso. Yo creo que le dije en estos días que había una noticia en las redes de una yo no puedo llamarla iglesia, una secta, ¿no? Que estaban vendiendo terrenos en el cielo a no sé cuántos dólares. Le comenté eso, ¿no? Que estaban vendiendo terrenos en el cielo a no sé cuántos dólares. Bueno, esa noticia la volví a ver, pero pusieron la foto de un pastor. Un pastor que no está, no voy a decir su nombre, pero él no está con esa ideología. Eso es difamar a alguien. Entonces usted se mete, lee los contenidos y somos fáciles de convencer por una foto. Y Dios, pero mírenlo, y no sé quién, y no sé más, y no sé qué. Y empezamos a seguir difamando por un montaje. Entonces, no todo lo que yo veo, no todo lo que me dicen, sobre todo, hermano, cuando una persona se acerca a usted a decirle, te voy a decir algo, y no le digas a nadie, eso es de dudosa procedencia. Eso es de dudosa procedencia. No cabe allí. No lo escuche. ¿No quiere ser descortés? Entonces dígale, ya va, no me digas, vamos a orar. Vamos a orar. No me digas, vamos a orar por eso. Que el Señor sea. Si es así, el Señor va a revelar, hermano, porque el Señor, la palabra dice que lo oculto sale a la luz. Aunque nosotros queramos burlarnos de Dios, eso sale a la luz. ¿Ah? Pero nuestra cuestión no es seguir siendo parte de la insistencia del hombre en caer en la contradicción de Coré. Para usted y para mí, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando usted va a hacer algo, cuando usted lo llaman para que venga a barrer la iglesia, el templo aquí, a limpiar, y usted va a venir con la idea de que usted es el único, que usted no hay más nadie, que más nadie ayuda, que mejor no venga. Mejor no venga. Si usted va a venir con la idea de que jamás ha visto aquí a Pedrito limpiando, mejor no venga. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, dice la palabra. Si usted lo van a llamar para que ayude a servir los refrescos, los vasos, el jugo, el té, el café, qué sé yo, y usted lo va a hacer, bueno, diciendo que aquí que no hay más de nadie, que solamente me llaman aquí, mejor no lo haga. La palabra dice, haced todo sin murmuración ni contienda. Es más, el apóstol enseña en otro caso, en otra oportunidad, que lo debemos hacer con amor, como para el Señor. Entonces al Señor le servimos como siervos inútiles, con la cabeza agachada, con vergüenza de que no podemos hacer más, sino que somos inútiles porque medio hacemos lo que nos fue encomendado a hacer. Eso lo dice el apóstol. Hace todo sin murmuración y contienda. Coré, Balaán, Caín representan
para nosotros el conjunto de actitudes de un ser humano que desafía a Dios, que busca en medio de la inconformidad, en medio de la ingratitud, busca levantarse contra lo que Dios quiere, contra lo que Dios ha constituido para su iglesia. Lo que tú y yo debemos hacer para alejarnos del libertinaje es complementar nuestra vida con la palabra, de tal manera que la palabra nos enseñe verdaderamente a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cierre sus ojos por un momento. Y en medio de todo esto podemos pensar, podemos admitir, me equivoqué, Señor, pero puedo estar aquí arrepentido para decirte, Señor, perdóname, te amo. No he valorado, no puedo pensar a decir, quizás no he valorado, no he valorado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no lo he valorado como debe ser. Perdóname, Señor. Perdóname porque he sido en muchas oportunidades como Coré. Quizás, Señor, no me he dado cuenta. He sido en otras oportunidades como Balaán. He sido en otras oportunidades como Caín. Perdóname, Señor. Señor, tu gracia infinita, inmerecida, dada por ti a través de Cristo para nuestra salvación, yo la valoro, Señor. Yo honro esa gracia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar, Señor, a ser transformados por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra nos alimenta y es allí la fuente que debemos encontrar para dar y recibir de esa bendición que tienes y has preparado para nosotros. Yo quiero que allí donde estás, si por primera vez escuchas la invitación para cambiar tu vida, yo quiero que puedas sentirte libre para venir hasta aquí y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser salvo por tu gracia. Yo quiero tener acceso a esa salvación. Esa salvación que te lleva a vivir plenamente conforme a lo que Dios quiere.